Saludos estudiantes, en este momento vamos a ver un poco acerca del dominio y rango de una función, pero desde el análisis gráficos. Vamos a tener tres escenarios. El primero va a ser en el cual no vamos a tener ninguna restricción y tampoco vamos a tener cotas. Es decir, esto. Cuando me refiero a cotas significa estos puntos. El punto totalmente pintado o el punto sin pintar que significa un intervalo abierto o un intervalo cerrado. También vamos a ver lo que son sin restricciones para acotados, justamente lo que estaba mencionando, ¿no? En el cual yo sé que aquí incluye el número, mejor dicho, incluye al menos 5 en el eje de la X, y aquí incluye, si fuese el dominio, al 4. Pero eso ya lo vamos a explicar más adelante. Igualmente también vamos a ver lo que es con restricciones, a lo que me refiero ya con asíntotos, que también ya lo vamos a explicar. El primer caso, sin restricciones y sin cotas, es decir, sin inicio ni fin básicamente, que empieza desde el infinito y termina hasta el infinito. Entonces, en este caso, el dominio y la función, sea cual sea que fuera la gráfica, por ejemplo, puede ser una recta, puede ser una función lineal, una función afín, significa que no pasa por el origen, sea cual sea la función, sea cual sea esta recta, si nos damos cuenta, empieza desde menos infinito y termina hacia más infinito, desde la perspectiva que lo veamos. Por ejemplo, si yo lo quisiera ver desde el eje de la X, coloco una vertical imaginaria y yo empiezo, verificamos la gráfica, empieza desde el menos infinito, corre, 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 y va a seguir avanzando hasta el más infinito. Porque no veo ningún simbolismo que me diga que sea un intervalo cerrado o un intervalo abierto. Por lo tanto, si yo veo que la función, sea cual sea, viene desde menos infinito y avanza hasta el más infinito, pues obviamente aquí en el eje de la X sería que el dominio de esta función, que por lo general siempre, la mayoría de veces se le pone f de x, también puede ser g de x, h de x, cualquier letra, pero en este caso es f de x, que por lo general me representa la función. Siempre que no haya restricción y no haya cotas, la respuesta será todo el conjunto de los números reales. Es decir, que el dominio va a pasar por cada punto del eje de la X. Eso es lo que significa esta respuesta. Que el dominio va a pasar por cada punto del eje de la X. Es decir, va a pasar desde menos infinito, porque significa que si esta recta yo le extiendo, va a seguir avanzando, avanzando y no tiene ningún principio y no tiene ningún fin. Por lo tanto, inicia desde menos infinito, avanza, avanza, avanza y termina hasta el más infinito. Por lo tanto, va a ser siempre todos los números reales. Cabe indicar que cuando yo hablo del dominio, estoy hablando del eje de la X. Es decir, este eje que yo tengo aquí, el X negativo y el X positivo. Cuando hable del dominio, siempre voy a estar hablando del eje de la X. Por eso es que hice una vertical, sabiendo que esta vertical me va a indicar que empieza esta función desde el menos infinito y va pasando por cada punto del eje de la X. Pasa por el 4, por el menos 4, pasa por el menos 3, pasa por el menos 2, el menos 1, pasa por cada uno de estos puntos y siempre va tocando el gráfico, siempre. Entonces, por eso es que la respuesta aquí sería que el dominio son todos los reales. Pero si yo ya quiero analizar, en cambio, el rango es ya un poco diferente, porque el rango me va con lo que es el eje de la Y. El rango lo voy a representar con RG. RG de f de x. El rango de f de x, en este caso, cuando no tengo ni restricciones y tampoco está acotado la función, entonces el rango también va a ser todo el conjunto de los números reales. Y como yo sé que el rango va a ser en el eje de la X, perdón, de la Y, hago como si yo tuviese una línea imaginaria, una línea horizontal imaginaria, y voy verificando por cada punto del eje Y que tenga, ¿no? Y yo aquí empiezo a comprobar que tengo desde Y negativo, es decir, desde menos infinito hasta el más infinito, pero en Y, porque el rango es justamente todos los puntos donde va a pasar la función, pero en el eje de la Y. Por lo tanto, verifico. Tengo aquí mi línea imaginaria. Esta línea es una línea imaginaria, solo me la planteo aquí, la coloco, justamente por la facilidad de tener la pizarra virtual. Pero en todo caso, miren, viene la función desde menos infinito, va tocando aquí la función, desde menos infinito sube, 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 sube,
y va pasando por cada punto del eje de la Y. Y así también hasta el más infinito. Por lo tanto, nos damos cuenta que empieza esta función desde el menos infinito, la función, y va subiendo, 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 y obviamente tampoco va a tener un fin porque va a llegar hasta el más infinito. Por lo tanto, al no tener restricción, ni en el dominio ni en el rango, va a ser la respuesta a todo el conjunto de los números reales. Y no importa la forma que tenga, si no tiene lo que es esta simbología de que son las cotas, yo puedo tener gráficos como por ejemplo una ecuación cuadrática. Podemos tener aquí, así, aquí, así, y aquí. Si nos damos cuenta, aquí, en este ejemplo, es un poquito diferente, un poco diferente, ¿no? Porque en este ejemplo, y aquí ya tengo una dificultad en el cual ya en el eje de la Y sucede algo diferente. Entonces vamos a analizar también este caso. Por el momento, terminamos con lo que es esto. Cuando es una función que pasa tanto en el eje de la Y como en el eje de la X por todos los puntos. Este como un primer ejemplo, ¿no? Primer ejemplo base. Un segundo ejemplo en relación a esto podría ser también una función de la siguiente forma. Si yo tuviera una función así, por lo general una exponencial, nos sale también el gráfico. Ahí, si nos damos cuenta, igualmente empieza desde el menos infinito en y va hasta el más infinito en Y. Empieza desde el menos infinito en X y termina hasta el más infinito en X, ¿no? Son funciones que no tienen restricciones y tampoco tienen cotas. Vamos ahora a verificar el segundo ejemplo. Vamos a revisarlo cuando son sin restricciones, pero están acotados. Es decir, como este ejemplo. Y de la misma forma, me gusta analizarla como si tuviera una línea imaginaria. Cuando voy con el eje de la X, que en este caso sería el dominio, hago una línea vertical y empiezo a verificar. ¿Desde dónde empieza el dominio? El dominio empieza desde menos 5. Por lo tanto, yo aquí coloco que el dominio de la función empezó desde menos 5, porque la vertical, miren, no empieza desde menos infinito, empieza desde el menos 5, empieza desde aquí. ¿Y dónde termina? Va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo, 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 y termina justamente aquí en el punto 4 en X. Entonces, por lo tanto, la función sería desde menos 5 incluido. Cuando yo quiero representar que el número está incluido, voy a colocar el corchete. El corchete significará que el número esté incluido, es decir, que es ese punto pintado. Y esto, que es un punto sin pintar, esto va a indicarme que el 4, que es por donde pasa en el eje de la X, 4 positivo, ese punto no va a estar incluido. Al referirme que no está incluido, significa que va a ser un número muy próximo a 4, pero jamás va a ser el 4. Y esa, la simbología, es el paréntesis. Entonces, de esa manera yo tengo que el dominio de esta función empieza desde menos 5, recorre, recorre, recorre todo aquí, todo el eje X y termina en 4 positivo. Eso en relación al dominio. Cuando hablo del rango, entonces tal como lo vimos en el ejemplo anterior, en el rango yo lo determino mediante el eje de la Y. Por lo tanto, yo coloco aquí el rango de f de x y ahora en vez de analizarlo, los puntos que pasan por x, voy a analizar los puntos que pasan en y. Y aquí justamente en este ejemplo hay que tener algo de cuidado, porque en este ejemplo podría confundirme en relación al eje de la y cuál es su inicio. Voy empezando. Esta línea voy empezándola desde acá, desde el menos infinito, y verifico que la gráfica no pasa por ningún punto en el negativo, en la parte negativo. Voy subiendo, subiendo, y aquí empieza el primer punto. Aquí empieza el primer punto en y, que en este caso sería el 0. Es decir, la función empieza en y en 0, entonces voy a colocar aquí que empieza en 0, y como es este puntito de un intervalo cerrado, significa que en 0 incluido. Este empieza en 0 incluido. Coma, va avanzando, va avanzando, va avanzando, sigue, 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 va subiendo y termina justamente en 4. Verifico que aquí en el eje de la Y
corta en el número 4. Verifico aquí, corta en el número 4 y esto con un intervalo abierto, que sería un corchete. De esta manera, nuevamente, el eje de la Y, que sería para el rango, empieza desde el 0, no desde el 5, porque el 5 era para X, aquí empieza desde 0 y va subiendo, subiendo 0, 1, 2, 3 y termina en 4, pero con intervalo abierto. Esa es la diferencia entre lo que es el dominio y el rango en un intervalo sin restricción, pero acotado. Entonces, continúo con el siguiente. Ahora voy a empezar a ver las restricciones. Cuando yo ya tengo restricciones, es justamente algo que vamos a ver después, que les voy a subir, en todo caso en un próximo video, que será cuando son o tienen variables en el denominador o tienen una variable dentro de una raíz par. Por el momento tenemos entonces sin restricciones y sin cotas, que serían todos los reales en ambos casos. Tenemos sin restricciones acotados y también vamos a tener sin restricciones, perdón, con restricciones en la cual ya incluyen asíntotas, es decir, puntos, al igual que el intervalo abierto, que jamás van a ser tocados por la función. Pero estas funciones, a diferencia de las anteriores, sí empiezan desde el menos infinito o más infinito. Entonces, vamos a verificar. Primero hay que saber identificar lo que son estas asíntotas. Por ejemplo, vamos aquí a trazar la gráfica. Si yo la gráfica la hago en base a la línea vertical, yo dijera aquí, asumiendo que esta línea, que está de color rojo, que sería la función, empieza en el menos infinito, y esta también se extiende hasta el más infinito, todas se extienden así, igualmente está de acá. La asíntota significa que la función va a extenderse tanto y va a acercarse tanto a estos números, pero jamás podrán ser estos números. Por lo tanto, cuando yo quiero analizar el dominio de esta función, yo tengo que fijarme en la asíntota vertical. Es muy importante verificar cuál es la asíntota vertical. Entonces voy a colocar aquí el dominio de mi función en f de x sería, empiezo con mi indicador. Esta reglita que va a ser como clave para que yo la pueda verificar. Entonces, en el dominio empieza desde menos infinito, va, sube, sigue, 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 va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y aquí hay un stop. Aquí hay un stop en el cual la asíntota me dice que nunca va a pasar por el punto número 2 en X. Porque si se dan cuenta, sigo, 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 y aquí hay un stop. O la función se va muy hacia abajo o se va muy hacia arriba, pero nunca va a tocar este 2. Por lo tanto, aquí hay la primera restricción, que sería que van a ser todos los reales excepto donde está la asíntota que intersecta el eje X, que en este caso sería el 2. Miren, viene desde menos infinito, sigue, 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 y aquí hay un stop en el 2, y luego continúa hacia el más infinito. Por lo tanto, para representar esta restricción, yo lo hago de la siguiente forma, en la cual digo que el dominio van a ser todos los reales, exceptuando, le coloco este menos en representación del excepto, exceptuando únicamente donde está o donde intersecta el eje X, la asíntota vertical, que sería el 2. Entonces serían los reales, excepto el 2. Y ya tengo el dominio de mi función. El rango lo analizo de una manera muy similar, pero obviamente el rango ahora le compete al eje de la Y. Por lo tanto, empiezo de la siguiente forma. Ya no va a ser que lo voy a analizar con esta línea vertical, sino ahora con una línea horizontal. Por lo tanto, empiezo. Verifico dónde viene el gráfico y viene desde menos infinito. Viene desde menos infinito y continúa, 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 continúa. Y aquí tengo la primera restricción. Y aquí tengo esta restricción que viene en 3. Entonces verifico que la asíntota corta al eje Y en este punto 3. Por lo tanto, este punto nunca lo va a tocar la función. Se salta y continúa, continúa, continúa hasta el más infinito, ¿no? Para este ejemplo. Pueden haber diversos casos en relación a esto. Por entonces, en este caso y para este ejemplo sería el rango, todos los reales, excepto donde corta la asíntota en el eje Y, que en este caso sería el 3, ¿no? Entonces serían todos los reales, excepto el punto
3, que es donde corta la asíntota en el eje de la Y. Y de esta manera he analizado, bajo mis tres condiciones, el dominio y rango de una función sin restricciones y sin cotas, sin restricciones, estando acotado, y con restricciones teniendo las asíntotas, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen muy bien. Chao, chao. Hasta luego.